Bueno, en esta ocasión pues vamos a conocer un poco acerca de los intervalos en la recta numérica, de lo cual pues esto nos ayuda, ¿verdad?, a ubicar algunos puntos y a saber las soluciones de algunas que otras funciones, ¿verdad? Pero antes de ello, ¿verdad?, es importante recalcar que recordar, es importante recordar las inecuaciones, el menor que, el mayor que, o el menor o igual que, o el mayor o igual que. Si utilizamos recordemos que por ejemplo negativo 2 era menor que 3. Otra sería que 0 es mayor que negativo 2. Usando sería 2 es menor o igual que 2. ¿Por qué 2? Menor o igual. Desde luego está esta rayita aquí abajo. Me está especificando que puede ser igual, ¿verdad? Es decir, que puede ser que 2 es menor o es igual. Desde luego es igual, pues podemos percibir que 2, ¿verdad?, es igual que 2. Entonces, por lo tanto, sí entra ahí. Y en este caso, 4 mayor o igual que 6. Negativo 6. Y efectivamente, ¿verdad?, 4 es mayor o igual que negativo 6. En ese caso el igual pues no iría tomado en cuenta, ¿verdad? Negativo 6 pues sabemos que no es igual a 4, pero sí es menor que 4. Y haciendo énfasis en eso, es importante conocer, ¿verdad?, algunos intervalos como queremos llamarle, ¿verdad? Y pues no importa. Y es necesario reconocer tipos de intervalos, diferentes formas de cómo representarlos. En la número 1 está la notación constructiva, la notación de intervalo y la forma gráfica. Bueno, aquí en este caso, en la notación constructiva, esto que podemos ver acá, me dice x tal que x pertenece a los reales. A es menor o igual que x y x es menor o igual que b. Ok, aquí ya estamos viendo ya en el caso de variables. Y cuando nos referimos a variables, recordemos que puede ir, ¿verdad?, cualquier número dentro de ellos. Esa es la notación constructiva. Esto de acá es la notación constructiva. X tal que x pertenece a los reales, al conjunto de los números reales, ¿verdad? A es menor o igual que x y x es menor o igual que b. Así se lee. En la notación de intervalos, simplemente pues con corchetes a, b, otra forma de cómo representarlo, que esa sería notación de intervalo, y en la forma gráfica. Entonces, pero ya viéndolo esto como ejemplo, ¿verdad? Hagamos de cuenta, ¿verdad?, en el caso número 1, vamos a construir una recta más o menos. Bueno, decimos que es recta, ¿verdad? Hagamos de cuenta que acá está el centro. Aquí está 1, aquí está negativo 1, aquí está negativo 2 y aquí está positivo 2, ¿verdad? Que estos son los positivos. Entonces, si lo planteamos así, si yo quiero representar todo este intervalo de acá, de negativo a 1
a positivo 1, pues es fácil, solamente, bueno, ahí lo estamos haciendo de forma gráfica, ¿verdad? Acá lo estamos haciendo de forma gráfica. Pero falta que ver si irá tomado, si vamos a tomar positivo 1 o negativo 1. Que para lo cual, para ello, ¿verdad? Se hace así un círculo y relleno cuando va tomado. Por ejemplo, en este caso tomaríamos en cuenta negativo 1. Y vamos a hacer de que positivo 1 no va a ser tomado en cuenta. Entonces, en ese caso, va a ir el círculo así, sin relleno. Y si entonces esto yo lo quiero representar en una notación constructiva, diríamos x tal que x pertenece a los reales. Esto siempre se cumple, esto de acá. Y acá, en este caso, a, ¿quién es? En este caso, a es negativo 1. En este caso, negativo 1 menor o igual que x. ¿Por qué o igual? Porque recordemos que acá lo habíamos tomado en cuenta, ¿verdad? Y x en este caso está representando todo esto azul. Todo esto azul es el x. Luego diríamos menor que x menor que b. ¿Y quién es b en este caso? Positivo 1, ¿verdad? ¿Y por qué acá no va el igual? Porque recordemos que acá dijimos que no lo íbamos a tomar en cuenta. Entonces por eso solamente hicimos un círculo y no va relleno, porque no lo tomaríamos en cuenta. Y lo cerraríamos. En notación de intervalo, ¿cómo sería eso mismo representado? En notación de intervalo, vamos a poner acá intervalo. En notación de intervalo sería, como el negativo 1 está tomado en cuenta, entonces iría con un corchete así, que sí está tomado en cuenta. Diríamos siempre el número menor, negativo 1, luego coma, y luego en el caso B sería positivo 1, pero el positivo 1 recordemos que no está tomado en cuenta. Entonces para ello, solo este corchete en vez de cerrarlo así, porque ahí verdad no está tomado en cuenta, entonces en lugar de hacer eso, vamos a dejarlo hacia afuera, es decir, de esta manera. O también lo podemos hacer así, negativo 1 así, positivo 1 y cerramos pero con paréntesis. Y cuando escribimos con paréntesis nos quiere decir, ¿verdad?, que no está tomado en cuenta ese número. Y cuando está en corchete hacia adentro está tomado en cuenta. Si está en un corchete hacia afuera no está tomado en cuenta. Entonces aquí esto de acá sería notación de intervalo. Y en la forma gráfica es esta, ¿verdad? Esta es la notación gráfica. Entonces ese sería un claro ejemplo. Bueno, pero en la notación gráfica, es importante también decir de que eso se le llama conjuntos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos o intervalos abiertos. En este caso, como podemos ver, de que acá, bueno, acá sí podemos percibir, está en notación constructiva, aquí está en notación de intervalo y acá en notación de intervalo también, ¿verdad? Solo que con paréntesis y también con corchetes. Y a este se le llama intervalo semiabierto. ¿Por qué razón? Porque aquí el B sí lo toman en cuenta porque está rellenado, está con relleno. Y en el caso de la A no está, entonces acá toman en cuenta la A. Bueno, no toman en cuenta la A, pero sí toman en cuenta la B. Entonces por eso se le llama intervalo semiabierto, que fue similar al que nosotros hicimos anteriormente. Se le conoce entonces como intervalo semiabierto. Que leyendo esto de acá sería x tal que x pertenece a los números reales. A es menor que x y x es menor o igual que b. Ahí sería notación constructiva. Notación de intervalo sería
A, B, ¿verdad? Pero aquí el corchete va hacia afuera porque la A no es tomada en cuenta. Y el B, el corchete sí va hacia adentro porque la B sí es tomada en cuenta. O también escribirlo como A entre paréntesis porque no es tomado en cuenta la A. Y el B entre corchetes porque sí es tomado en cuenta. Ese es el intervalo semiabierto. Ahora veamos este otro caso, que también es un intervalo semiabierto, solo que acá pues toman en cuenta a la A y aquí no toman en cuenta a la B. Es similar, ¿verdad? Solo cambió esto de acá, ¿verdad? Esto de acá. Y de igual manera cambió un poco en los corchetes, en los que son de intervalo, ¿verdad? Notación de intervalo. Entonces estamos viendo notación constructiva, notación de intervalo y notación gráfica. Este dijimos que era intervalo semiabierto también. Ahora está este otro caso. En este caso podemos notar de que A y B en ninguno de los dos casos es tomada en cuenta. Entonces a este se le llama intervalo abierto. ¿Por qué abierto? Porque la A y el B no son tomados en cuenta. Pero todo esto azul sí, ¿verdad? Todo esto azul. Todos los números que están entre ellos sí. Y por eso es que en la notación, ¿verdad? Constructiva, X, bueno, el corchete X tal que X pertenece a los reales, tal que A es menor que X. Recordemos que en este caso X es mayor que A, ¿verdad? Porque está hacia la derecha. Y no escribimos el igual porque no está tomado en cuenta. Luego, B va a ser mayor, ¿verdad? B va a ser mayor que X, por eso escribimos así y no es tomado en cuenta, por eso no escribimos el igual. Y simplemente cerramos corchetes. Y a este se le llama intervalo abierto. Entonces, ¿cómo sería un intervalo cerrado? Un intervalo cerrado sería, en el caso de que haciendo acá una recta, tomando en cuenta de que acá sea B y que acá sea A, entonces un intervalo cerrado sería todo esto, relleno, ¿verdad? De color acá, cerrado, y el B hacer acá un circulito y rellenarlo, porque sí es cerrado, porque lo está tomando en cuenta, ¿verdad? Y el A también. Entonces esos son intervalos cerrados. ¿Y cómo lo escribiríamos en intervalo en notación constructiva? X tal que X pertenece a los reales y tal que A es menor o igual que X, menor o igual que B. En notación de intervalos sería A, B y con corchetes hacia adentro. Y así sería. Para poner en práctica esto, ¿verdad? Deberían de practicar entonces en estos casos que los cuales me dice escriba los intervalos dados en las otras dos formas. Quiere decir que si acá está en intervalo de notación, entonces usted lo va a hacer en notación de forma gráfica y notación constructiva. Y si acá está en forma gráfica, entonces usted lo haría en forma constructiva y de intervalo, para poner en práctica lo que hemos visto, ¿verdad?